En los pares craneanos quiero que vean esto. Ojo, esto lo pongo. No para que te lo vendáis de memoria, pero para que tengáis un referente cuando hagáis la clínica. Estamos claros porque en el fondo lo conversamos todo. El primer par es olfatorio. Quiero que vean esto, una cosa súper básica. ¿Qué es ahí entonces? Miren, tiene en la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Son 12 pares, expresados con números romanos. Esto es lo básico. Se dividen en sensitivos, motores y mixtos. O sea, lo que son sensitivos y motores a la vez. Eso lo tenéis que tener claro. Y ahí está ese esquema que te muestra más o menos lo que hace estos trigéminos, por ejemplo. Que te muestra lo que hace. ¿Queda claro? El primer par, y no voy a entrar de, ojo, esto yo por lo menos hago para que sepan lo que hacen. Porque estudiar los pares craneanos es un cacho. De verdad. El primer par es el olfatorio, absolutamente sensitivo, ¿sí o no? Y en este sentido quiero que miren para que aprendan algo. Y yo les dije una vez, ¿cuál cornete era el olfatorio? El medio o el etmoidal, ¿cierto? Porque en el cornete medio o cornete etmoidal hay una serie de nervios, ¿cachai? Que son los nervios del primer par, que sería el olfatorio. Está lleno de nervios que recepcionan esto, ¿queda claro? Y de hecho, no sé si le dije en histología, que los únicos nervios que se regeneran son los del cornete medio. ¿Lo vieron eso, no? Ningún nervio se regenera, pero eso sí. ¿Por qué? No tengo idea, pero si supieran. Pero esos nervios que están aquí, que son la cachada de hilos, para que lo entendamos así, atraviesan la lámina cribosa. ¿Se acuerdan de la lámina cribosa, no? Y justo cuando atraviesan la lámina cribosa, llenando la fosa etmoidal, y aquí empieza a penar de nuevo el cuento, forman una estructura que, espérense un poquito, una estructura que se llama, miren acá, bulbo olfatorio. ¿Se dan cuenta de lo que ven? Ese bulbo olfatorio, este tejido nervioso, que no es más que la convergencia de todos los nervios olfatorios en la fosa etmoidal. ¿Se acuerdan de la fosa? Y de ese bulbo olfatorio sale un tracto olfatorio y una arteria olfatoria lateral, una arteria olfatoria medial, quedando al medio una cosa que se llama trígono olfatorio. Y eso es lo que uno ve del primer par. Pero si uno siguiera, esas son las vías neurológicas reales. Aquí están los nervios que atraviesan la lámina, los bulbos, y ahí están los tractos, que se van a chocar con un núcleo geniculado, ¿cachai? Del tálamo, y de ahí van a ir a la zona que te deja la olfacción. ¿Estamos? Porque esto es más complejo de lo que parece, pero por lo menos que se pide, dijo el guaso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto es importante porque recuerden nuevamente la misma tontería que digo siempre. Donde se huele es en el cerebro, donde se recepciona en el cornete medio. Y de hecho te queda una impronta. Todos nos acordamos de un olor en particular de repente, ¿sí o no? Oye, este viejo está más hediondo. Oye, el olorcito que rico que tenía, ¿sí o no? ¿Te acordáis? Porque quedó en tu corteza. Todo es corteza. ¿Queda claro, sí o no? El segundo par es el óptico, absolutamente sensitivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué es lo sensitivo del óptico? La retina. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Eso es lo sensitivo, la retina. Porque todo lo que vamos a ver después del globo ocular son los anexos para que tú puedas ver la retina en la que recepciona, porque ¿quién ve? Otra parte. ¿Y qué tenemos acá? En un esquema muy básico, tenemos un nervio óptico que atravesaba el prefenoide por el agujero óptico y formaban un quiasma, que estaba el quiasma del surco quiasmático óptico del prefenoide. ¿Cachai? Que empieza a penar la teología. Y de ahí salían los tractos ópticos, que finalmente llegaban a estos lóbulos. ¿Qué lóbulos son estos acá? Los occipitales, justamente la corteza calcarina, donde hay una cisura calcarina. Y básicamente esto es lo que yo siempre les decía, tenéis que tener claro. Yo les decía que la retina, que es la fotosensitiva, ¿estamos de acuerdo, sí o no? La retina tenía básicamente formada los nervios ópticos, pero el nervio está formado por dos tipos de nervios. Son todos fotosensitivos, pero esto es una cosa pedagógica, ¿queda claro? Los rojos y los azules. Los rojos recepcionan, tienen la recepción de la mitad de esta retina, y los azules la recepción de la mitad interna. Esto es igual que la tele, imágenes compuestas, ¿se entiende lo que ven? Y yo les decía, si uno cortara el nervio óptico, ¿quién se queda ciego? Este ojo, ¿sí o no? Porque cortaste las fibras tanto rojos como azules, ¿se entiende eso, sí o no? Pero cuando llega el quiasma óptico, claramente que hay un cruzamiento. Las fibras externas siguen por el lado izquierdo en este caso, pero las internas se cruzan y pasan al lado derecho. Es decir, dicho de otra manera, si yo cortara todo esto el quiasma,
te quedas ciego entero. Pero si corto el tracto óptico izquierdo, te queda la mitad del ojo izquierdo externo ciego y la interno del derecho. ¿Se entiende eso, sí o no? Por lo tanto, depende de dónde está la lesión o dónde se está creciendo un tumor. Mucha gente a veces les crece un tumor en el cerebro y cursa, la primera alteración que empiezan a tener son visuales. ¿Se entiende por qué o no? Porque el tumor está comprimiendo cualquiera de estas vías. Por lo tanto, ojo con eso. Y como ustedes verán, van a los lóbulos occipitales, que visto en esta imagen, ya más claro no te puedo hacer, ¿sí o no? Ahí está la zona visual. Y que en la primera clase de encéfalo les dije. Es más, le dije de la zona postcentral de Rolando para atrás, estaba todo lo que era la zona sensitiva. Y es más, les mostré donde además después estaba mapeado, donde está la zona audiovisual. Eso lo mostré acá. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa aquí con la parte que viene? Los que no parece que voy a nombrar son motores del globo ocular, que son el 3, 4 y 6. Y yo parto explicando así. Miren todos, porque esto es una paleteada porque quieren saberlo ya. El globo ocular, cuando uno lo mira, miren todos después. Uno mira ese músculo, ese y ese, ¿lo ven o no? Que se llaman rectos. Recto dorsal, ventral, lateral y medial allá. ¿Cachai que los rectos vienen detrás de la órbita, sí o no? Pero cuando uno sigue mirando, mira que arriba del recto dorsal hay otro, ¿lo ven o no? Que está pilucho, que también viene atrás, ¿lo ven? Y ese es el elevador del párpado superior. Porque el párpado superior es el que se mueve, ¿se acuerdan, sí o no? Pero también veo dos oblicuos, ese y ese. Miren bien porque aquí viene la clave. El oblicuo ventral claramente sale de la parte medial de la órbita, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y de ahí se dirige oblicuo bajo el recto ventral, ¿sí o no? El oblicuo dorsal, miren acá, no viene de la parte medial, viene de atrás, ¿se dan cuenta lo que oigo? ¿Se ve o no? Y para poder entrar al oblicuo pasa por un ganchito. ¿Se ve ese gancho? Y ese gancho se llama tróclea. Y cuando entra, ahí entra en oblicuo arriba. ¿Queda claro, sí o no? Insisto, ese gancho, ¿cómo se llama? Tróclea. Nada que ver al tróclea con un labio mediano, otro labio. No, un gancho. ¿Y por qué lo paso así? Porque yo paso así los pares, miren. Y así me lo aprendí y así es la forma más fácil. Yo dije, ¿sabéis que el cuarto par? Miren, todos estos son motores del globo ocular. El cuarto par se llama patético, pero también tiene otro nombre, que me lo dice al tiro, el troclear. Entonces cuando me preguntan, ¿qué músculo inerva el cuarto par patético troclear? Simple, ¿no? El músculo que pasa ¿por dónde? Por la tróclea, sí, obvio, troclear. ¿Cuál sería? El oblicuo dorsal. Así, sí. ¿Queda claro? Después me fui al sexto par. El sexto par se llama motor ocular externo. Es decir, es un músculo motor del globo ocular, que ¿para qué lado está? ¿Cuál es el que estaba al lado externo? El recto lateral. Punto. El nombre te lo dice. ¿Se entiende lo que veo, no? No tenéis que ocupar mucha memoria RAM. Y después te dicen el tercero, el locomotor o motor ocular común, tiene que ver con todos, menos los dos que acabamos de ver. El de abajo, el de arriba, ¿me entienden lo que veo, no? O sea, recto dorsal, recto ventral, oblicuo ventral, recto lateral. Perdón, recto medial. Todo. Por eso se llama oculomotor o motor ocular común. ¿Qué significa común? Común, cabrón, para que se meta en la cabeza, significa que varios. No, esta enfermedad es muy común. Varios la tienen. A eso se refiere común. ¿Queda claro? Y a la clara, tiene que descartar. ¿Esto claro? El lateral, todos los otros. El ejemplo típico, un tipo se le cae el párpado, tiene tosis. ¿Puede ser el cuarto par? No. ¿Puede ser el sexto? No. ¿Puede ser el tercero? Sí, porque ese tiene que ver con la inervación del elevador del párpado. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Estamos? También esto puede producir que gente que visca de repente. ¿Se entiende lo que es visco, no? Que tiene buena visión y ¡pah! El ojo. Eso es neurológico, es un daño neurológico. Que es distinto al que es visco. Hay gatos que son viscos por naturaleza, ¿sí o no? O gente que es visca porque tiene... Se subentiende que los músculos rectos tienen la misma longitud. Si uno es más corto que otro, hace que el óvulo se doble para ese lado corto. Y ahí tenéis que son viscos para abajo, para arriba, para adentro, para afuera. ¿Se entiende lo que veo, no? Y se puede solucionar, pero es bien relativo. Esa gente, aunque parezca raro, que son viscos y después le corrigen,
tienen que aprender a ver de nuevo. ¿Sabían eso, sí o no? Porque ellos ven raro, pero para ellos eso es normal y manejan así y no tienen drama. ¿Estamos? Tienen que volver a ver todo. Pero me salté el quinto par. Y el quinto par es el clásico trigémino, ¿sí o no? Y que yo siempre pongo esta imagen. El trigémino es mixto, es sensitivo y es motor. Es sensitivo porque tiene esta rama. La rama oftálmica, la de arriba, miren para acá, es sensitiva. Y claramente queda claro lo que hace, ¿no? El seno frontal, la cavidad nasal, el ojo, el orbicular, la órbita, los huesos nasales, todo eso tiene que ver con la sensibilidad. ¿Pero de qué par? El quinto. ¿Pero qué rama? La rama oftálmica. ¿Se entiende lo que es oftálmica, no? Por eso cuando tenéis jaqueca, el cachado que te hace así el ojito, ¿no? Es eso. Y esta parte la sentís como rara, es eso, es la rama oftálmica, que es sensitiva. Después tenía una rama que se llama maxilar. Y la rama maxilar tiene que ver con esto, toda esta zona. Miren acá. ¿Se entiende lo que veo, no? Todo esto. ¿Tendría que ver con el seno maxilar entonces? Con la encía, pero encía superior. Con el paladar duro, con el paladar blando, con el seno maxilar. ¿Se entiende lo que veo, no? Y también con los dientes. Ahí tú podéis ver, ¿sí o no? Claramente. Y la rama de abajo, la rama mandibular, tiene que ver con todo esto. Todo, todo. Ojo, cuando digo esto, habla también la piel y los músculos, ¿se entiende? Todo esto. Pero también, aquí donde viene, la rama de abajo es sensitiva, pero también es motora. ¿Por qué es motora? Porque a la mandíbula se unen los músculos masticatorios. Temporal, pterigoide interno, pterigoide externo, digástrico, y se me olvidó uno. Masseter. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto tú vas a tener el nervio pterigoide interno derecho, pterigoide interno izquierdo. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. De cada lado. ¿Estamos claros, sí o no? Y eso es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque a veces, cuando tú querías evaluar esta rama, digamos, desde el punto de vista de la motricidad, tú sabes que un nervio que no inerva bien un músculo tiene una consecuencia. ¿Qué le pasa al músculo? Se atrofia. Pero ojo, pero esa atrofia, no pensemos siempre en la atrofia que le sucede en su monte a los jóvenes que tienen cortada la médula y que has visto una pierna de una persona con la médula cortada, ¿no? Es hueso y piel, nada más. Los músculos se atrofiaron y lamentablemente esos músculos no vuelven atrás, se atrofian y se pierden. Aquí no están así a veces. Tú cuando tenés duda, tú tenés que tocar los músculos. ¿Cuáles son los que podéis tocar? Podéis tocar los masseter y los temporales. Y esos tenéis que notar qué cosa. En teoría, ¿cómo deberían ser en normalidad los músculos de los comparadores? Deberían ser iguales, o por lo menos muy similares, pero cuando hay alteraciones de esta rama, te encontráis ciertas diferencias. Y después ponéis ojo y veis que mastica raro. ¿Se entiende lo que veo, no? Eso tienen que saber evaluarlo. Deben saber evaluarlo. ¿Se entiende lo que veo, no? Por eso lo pasamos así. Ahora, sexto par lo vimos, ¿se dieron cuenta, no? Séptimo. El séptimo par es mixto. Es el facial, o de la expresión, o de la mímica. Primero, la parte sensitiva es que le da sensibilidad a la lengua. Sensibilidad a la lengua es cuando te da un beso ahí con A, o cuando sentís sabores. ¿Queda claro lo que es? ¿No? ¡Guau! Viva el séptimo, hijo. Pero la parte motriz tiene que ver con los músculos faciales, no los masticatorios. Por favor, la gente tiende a confundir, todos los músculos de la cabeza son unos. No, unos son faciales y otros son masticatorios. ¿Y qué los inerva? Son nervios distintos. Los masticatorios el quinto, los faciales el séptimo. Son cosas absolutamente diferentes. Te pueden fallar los faciales por 1000 razones. ¿Cuáles se le ocurre? ¿Por qué pues parálisis? Eso te preguntando. Porque tenía un corte, porque de hecho está bajo la piel. Son muy superficiales. Un golpe. Una rabia. Una rabia, una impresión muy fuerte te pueden hacer eso. Una anestesia mal puesta. O un accidente vascular. También, mira. Esa cuestión no existe, pero lo que pasa, pasa. Claro, cuando dicen me dio un aire, y en el fondo del aire cuando toman una cuestión hirviendo salen, y el cambio de temperatura les puede producir un cambio. Y eso, ningún médico te va a decir que sí, pero yo te digo que sí. Porque lo he visto.
¿Cachai lo que yo lo he visto? Entonces tenía que perjudicarme el día, no sé, le produce temperatura en el fondo, pero ojo, a ver, para que me entendáis bien, el parche de león produce temperatura para que el músculo se relaje, y al relajarse produce mejor irrigación. Sin embargo, irrigación, pero si está lesionado el nervio, nada, no hay ninguna posibilidad, ninguna. Hasta el momento, con la tecnología que existe, no hay posibilidad de recuperar un nervio, salvo que lo enfrentillan, pero no hay posibilidad de que usted se cortó la médula. Pero hay un estudio bien bueno, y se le pone una célula X y puede regenerarla, pero está... ustedes no lo van a ver, yo tampoco. Las futuras generaciones no van a tener esos problemas. Bien por ello. El octavo par lo vamos a ver después. Estamos bien en un perro. ¿Se dan cuenta lo bueno? Tírate una ramita. ¿Ah? El octavo lo vamos a ver después porque lo voy a poner acá. El noveno, el glosofaringio. El glosofaringio, para que tú me entendáis bien, tiene que ver con la sensibilidad de la lengua también. Sensibilidad. Pero también tiene que ver con los músculos de la faringe. Además de otras cositas que nos interesan. ¿Estamos claros? El vago. El vago es un par o neumogástrico que de vago no tiene nada, bueno. No tiene nada. Primero, los vagos van pegados al esófago, uno por cada lado. Por eso cuando uno se mete a cirugía de esófago, se mete a escarbar ahí, tiene que tener mucho cuidado, porque te podéis tirar por los vagos, o el vago, o te podéis tirar una cosa que tiene que ver con la respiración, que se me olvidó el nombre. Puede ser flénico, pero son detalles secundarios. Pero los vagos hacen varias cosas, miren bien. Una es que dan el cucharón. El cucharón tiene un efecto radicalizante. ¿Qué me gusta? No, eso da por la mano. Que va por ahí. Tiene un efecto radicalizante. ¿Qué significa radicalizante? Que produce disminución de la frecuencia cardíaca. Y por eso yo les decía un día que hay gente que son vagotónicas. ¿Te acuerdas que les decía, no? Y yo, ¡oh, Juanito! ¡Pah, de hocico! Y uno mira así, esta señora vagotónica. Es decir, en ella prepondera ese sistema cuando están en situaciones extremas y se desmaya. Que no lo manejan conscientemente. No sé si me entienden lo que digo. ¿Estamos? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno está con gente que tiende a exaltarse mucho. En el fondo no tiene autocontrol, porque eso al final. Aléjate mejor. Pero también el vago tiene que ver con las contracciones gástricas. Por eso puse ese mono, ¿se entiende lo que es, no? Tiene que ver con las contracciones, tiene que ver con mil cuestiones, pero estoy viendo las principales. Sí, y efectivamente, lesiones de vago usan con estos problemas. De hecho, en las vacas hay un síndrome que se llama síndrome de Hoffman, que por un cuerpo extraño, ¿se acuerdan que había un cuerpo extraño que lo podían cortar? A veces cortan el vago, una de las ramas, y el estómago queda sin contraerse bien. Y eso es letal a una vaca, ¿se entiende lo que es? Porque las vacas son secas para los chanchos. Y si no hacen eso, se mueren. ¿Estamos claros? Pero el vago también da una serie de núcleos que van a los intestinos. No sé si han sentido esa sensación entre que te tenéis diarrea y no tenéis nada. Pero entre que queréis tener, y sentís la guata como rara, ¿cachado? Como que estáis que te reventáis, pero no tenéis ganas de ir al baño. ¿Cachado, no? Esa sensación te la da el vago. El vago te da esa sensación. Y es súper importante, porque esa sensación te dice, cabrón, tiene una obstrucción, tiene una torsión. ¿Me entienden lo que o no? Tiene una sensación, pero eso es automático, ¿me cachan? Y lo otro que hace el vago es esto, inerva la laringe, pero pasa esto. Quiero que vean esto, miren, aquí viene el esquema, aquí viene el vago, ¿lo ven o no? Viene el vago, esto, puso una jirafa para que cachara la olapa, y llega a la cavidad torácica el vago, y sigue para llegar al estómago, ¿se acuerdan o no? Pero justo en la cavidad torácica, como dice ahí sobre el corazón, se desprende una rama de vago por cada lado, ¿se entiende? Y esas ramas se llaman nervios laringeos recurrentes, porque se dirigen al ala laringe, tanto derecho como al izquierdo. ¿Cachai que en la jirafa la vuelta que se pega? Y en todo, del tórax se dan la vuelta, los dos laringeos recurrentes, derecho e izquierdo, van por el cuello hasta llegar a la laringe. O sea, y claro, en la jirafa es así. Si no me creen, porque a mí no me creen, véanlo en la necropsia de la jirafa de la vez del otro, en donde la comadre, una chiquitita bien simpática, hasta rica, la estoy encontrando ya, te está gustando, porque te responde cuando le escribí, ¿no puede ser?
muestra claramente, abre, muestra el nervio bucal, cómo funciona, véanlo. Y muestra el vago. Miren, este es el vago. Aquí ve el vago y aquí está el nervio que se devuelve. Se ve, pero de maravilla. Y eso es importante. ¿Ah? Es la necropsia de la jirafa, sí, de la BBC. Si es de la BBC, es bueno. Pero es que puede provocar que a la persona en tanta desesperación que tenga no pueda sacar la voz. Sí, puede ser. Y de hecho pasa algo en los caballos, y allá voy. Cuando se respira, la laringe se mueve así. ¿Se acuerdan de la laringe, no? Sí. Es decir, tú respiráis, despiertas, inspiráis y esto se abre para que entre el aire. En los caballos existe el síndrome del caballo roncador, en donde el caballo camina, lo lleváis a picadero, lo empezás a dar vuelta, siempre a picadero, lo empezás a dar vuelta y de repente, inspiración, te manda un sonido así, pero fuerte con viejo. Yo aquí soy como la mitad de los caballos, menos, fuerte, ¿cachai? Pero no al tiro, sino que tenéis que echar, como que dice, a meter alto aire, y ahí te pega la ronca. ¿Tú escucháis eso? Quédense callados, chanchazo va, sabéis que es el roncador. ¿Qué pasó? En el casi 100% de los casos, aunque el libro dice que casi 100% de los casos, es alteración de la cuerda vocal derecha, perdón, izquierda. Es decir, en vez de hacer las dos así, una hace así y esta se chanta. Y al chantar se choca al aire y ronca. Y eso es por alteración del nervio laringio recurrente izquierdo. Generalmente pasa en los animales de cuello largo, o muy jóvenes, y generalmente los machos. ¿Se entiende? Ese es un cacho. Porque donde veas que un caballo no te va a hacer, le gusta no, rodeo, ni carrera, ni nada. Porque ¿qué le va a faltar? Oxígeno. Entonces eso hay que tenerlo claro. Y en la laringoscopía se cacha el tiro porque además la lesionada se arruga. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque los pescados, miren para acá, miren todos, hacen lo mismo. O sea, los pescados tenían el vago y se les devuelve a la laringe que tienen ellos, entre comillas, una laringe bien especial de ellos. Porque no están hablando de los pescados, no hablan, pero el primordio de ellos. ¿Y qué pasó? Pues ahí que dicen que callado no me voy a retar. He hecho una talla, pero no. Dicen que los pescados salieron del agua, ¿sí o no? Y de ahí empezaron a evolucionar. Entonces, de que no tenían cogote al empezar a evolucionar, empezaron a crecer el cuello y empezó a crecer el cuello, por zanahoria empezó a crecer los nervios laringeos. Y esa es la razón que se devuelvan. ¿Se entiende? Porque apareció el cuello. Aunque no me crean, esa es la razón evolutiva. De por qué, pero la naturaleza es ridícula que haya hecho eso, ¿sí o no? Si puede lo sacado el tiro cuando pasaban al lado de la laringe. Pero fue así. El espinal accesorio, el 11º par, ¿cachai? Y tiene que ver con un músculo del cuello. Entonces ahí es que un tipo con tetraplegia, ¿han escuchado eso, no? Claramente un tipo con tetraplegia, cabros, no puede mover el cuerpo, pero sí puede mover el cuello. No bien, ¿han cachado que mueven así? El cuello con dificultad, pero no mueve. Sí, porque ¿quién inerva eso? ¿Qué cosa es? Es el 11º par. ¿Está? Inerva los músculos del cuello. Y el 12º par es el hipogloso. Y el hipogloso mueve la lengua. Y la lengua, un día les dije, ¿cuántas partes tiene la lengua? 2. Porque todo tiene 2 partes. Porque el embrión, ¿se acuerdan, no? Y por eso la lengua tiene un surco. Y por lo tanto, miren la cosa obvia, la mitad de la lengua está inervada por el hipogloso derecho y la otra por el hipogloso izquierdo. Eso es obvio. Y cuando uno se lesiona o tiene una lesión, tú vas a ver asimetría en la lengua porque son músculos. Eso también es importante. Por lo tanto, cuando sospecháis de hipogloso, además tú tenés que sacar la lengua y tocarla, o verla. A veces se ve, me ha tocado ver casos al ojo, así que ¿cachai? Que no estoy hipogloso, pero sí al ojo, que hay que hacer nada. Miren, pero ese otro cuento, ese es medio charro. ¿Estamos?